Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Iglesia Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Hoy voy a hablar un poco diferente del amor extravagante que se debe vivir en la familia, pero que tiene que ver con Oseas. Oseas es el personaje central y también Gomer. Gomer es la esposa, es un matrimonio y vamos a ver qué pasó en ese matrimonio. Y tiene unos hijos. Yo dijera de antemano que esta es una analogía, el libro de Oseas, es una analogía del amor entre una familia que pasa por tremendas dificultades, pero que el amor al final prevalece. Y como analogía habla del amor de Dios, la paciencia de Dios con nosotros, que su amor permanece a pesar de que no somos fieles, a pesar de que no obedecemos muchas veces y estamos alejándonos muchas veces más y más de lo que Dios tiene para nosotros, pero Dios muestra su amor para con nosotros a través de este pasaje. Como digo, nos hemos centrado en las extravagancias del amor de Dios. Y una de las cosas que hemos hablado en el pasado es que en la Pascua, como sucedió en el caso de María, el amor extravagante de María, la hermana de Lázaro, que 6 días antes de la Pascua la celebraron. En la Pascua se bebían 4 copas. La copa de la santificación, miramos las 4 copas que bebía, la de la santificación, la copa de la liberación, la copa de la redención y la copa de la alabanza. Pero después de que Jesús celebró la cena del Señor, que como judíos las hacían, hizo énfasis en la copa de la redención, pero después de que salió fue a Getsemaní, y en Getsemaní le dijo a su padre, ahora en oración: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y por 3 veces oró. La tercera vez su sudor era como grandes gotas de sangre. Era tal agonía que tenía. Y cuando no le respondió su oración como él lo pedía, y supo que tenía que beber la copa, dijo a sus discípulos: levantados, vamos de aquí, porque el que me entrega viene ya, y viene toda la crucifixión. Con base en eso, el Salmo 22 se anticipó muchos años atrás, hablando de lo que acontecía. Comienza el verso 1 diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Recuerdan el Salmo 22? Espero que quede bien claro en nuestra mente ese salmo mesiánico. De una y otra manera hemos estado recordando eso, porque no podemos pasar por alto lo que pasó en la cruz del Calvario, ni lo que Dios planeó en la eternidad para con nosotros. Todo esto tiene que ver con ese amor eterno del Señor por nosotros, como dice el profeta: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Hoy vamos a mirar Oseas. Oseas se escribió unos 700 años antes de Cristo, antes de la crucifixión, antes de venir el Señor. Es el primer libro de los profetas menores, llamados profetas menores, pero realmente es un libro muy importante leerlo y entenderlo, y espero que
al final todos se animen a leer el libro de Amós y darles una orientación para que podamos entender a leer lo que es lo que estamos encontrando. Voy a tratar de ilustrarlo de distintos ángulos para poder entenderlo. Dice Oseas capítulo 1, voy a leer solamente el capítulo 1, voy a hacer mención de varios textos del libro, porque no alcanzo a ir capítulo por capítulo o versículo por versículo para poder entenderlo, pero les voy a poner un poquitico de sal en su boca para que tengan sed después y lean el libro de Amós, de Oseas, perdón, y puedan enamorarse más y más del amor de Dios. Esta es la palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Berí, durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, y durante el reinado de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Valga la pena decir inicialmente, en este momento el pueblo de Israel se había dividido en dos. Estaba el reino del sur y el reino del norte. El reino del sur era Judá. El reino del norte estaba simbolizado por Efraín. Y Oseas escribe principalmente al reino del norte, especialmente a ellos habla, pero también más adelante en Ezequiel se habla al reino del sur que tenía los dos áreas del pueblo de Israel en su división estaban pasando por la misma situación y tuvieron que sufrir más tarde las luchas que tuvieron con el imperio babilónico. Verso 2, la primera vez que el Señor habló por medio de Oseas, le dijo, ve y toma por esposa a una prostituta. ¿Quién le gustaría casarse con una prostituta? Empieza muy fuerte, ¿no es cierto? Empieza con un eslabón demasiado alto. Toma por esposa a una prostituta. Este no es un poema, es una verdad, es una analogía, como he mencionado. Porque el país se ha prostituido por completo y se ha apartado del Señor. O sea, fue y tomó por esposa a Gomer, hija de Diblaín, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Entonces el Señor le dijo, ponle por nombre Jezreel. Jezreel significa juicio. Así pondré fin al dominio del reino de Israel. Ese día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Gomer volvió a concebir y dio a luz una niña. Entonces el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre indigna de compasión. ¿Qué nombre, no? Que es Lo-Ruhamah, indigna de compasión. Porque no volveré a compadecerme del reino de Israel, sino que le negaré el perdón. En cambio tendré compasión de la tribu de Judá y la salvaré, pero no por medio de arco, ni por espada, ni de batalla, ni de espada, ni de batalla, ni tampoco por medio de caballos y jinetes, sino por medio del Señor su Dios. Cuando Gomer destetó a la llamada indigna de compasión, volvió a concebir y tuvo otro hijo. Y le dijo, ponle por nombre pueblo ajeno, o no pueblo mío, que es Lo-Ammi, no pueblo mío, porque ni ustedes son mi pueblo, ni yo soy su Dios. Con todos los israelitas serán tan numerosos como la harina del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el mismo lugar donde se les llamó pueblo ajeno, o no mi pueblo, se les llamará hijo del Dios viviente. El pueblo de Judá se reunirá con el pueblo de Israel y nombrarán un solo jefe y resurgirán en su país, porque grande será el día de Jezreel, es decir, el día del juicio. La sola lectura del capítulo 1 tiene muchos pensamientos. 3 hijos, uno juicio, el otro se llama indigno de compasión y la otra se llama no es mi pueblo, no soy su Dios. Los nombres que están en el Antiguo Testamento, cuando le ponían nombre a los hijos, le ponían
la cultura oriental, al poner el nombre a los hijos, eran nombres que tenían significado, no por la descendencia simplemente, sino porque muchos de ellos estaban profetizando lo que iba a haber en el futuro. Hoy en día pues uno le pone los nombres a los hijos, no por el significado, sino porque le gusta, porque mi papá se llamaba así, porque mi abuelo se llamaba así, porque mi tío se llamaba así, porque un amigo se llamaba de esta manera. Por ejemplo, el caso mío, yo tengo otro nombre que no es Héctor Pardo. A mí mi papá no me bautizaron con ese nombre, me denunció con otro nombre. ¿Sabe cómo es mi nombre original? Kelmen Oscar. Kelmen Oscar, porque mi papá trabajaba con un alemán y le fascinó el nombre del alemán y me puso Kelmen Oscar. Yo no sé por qué, qué pasó, que en el camino cuando me bautizaron ya me pusieron Héctor José, ya me cambiaron. Así que yo, aquí está, su pastor es Kelmen Oscar, así que ya saben, por gustos, ¿no? Que la gente le pone gusto, por gusto le pone nombre a sus hijos. Pero en el caso del pueblo de Dios, no, los nombres tenían un significado y especialmente en muchos casos que menciona la Biblia, una profecía que menciona. Emanuel, ¿qué significa? Que el nombre que dieron a Jesús, ¿se acuerda? Dios con nosotros. Y cada nombre tenía un significado. Entonces aquí tenemos esta enseñanza en este libro. Yo quiero iniciar con una ilustración, como a manera de introducción o de preámbulo, del amor extravagante de una madre por su hijo. Esta ilustración la escuché de una persona que yo aprecié, ya murió, hace unos 2 años o 3 años murió de cáncer, un gran maestro que se llamaba Rabbi Zacarías. Él vino aquí a Bogotá, yo fui a escucharlo, estudié con él a través de distancia, estudié en el seminario apologético de apología y leí sus libros mucho. Y la vez que lo escuché aquí en Bogotá, él nos contó una historia de un joven que vivía en una villa y se enamoró de otra niña que vivía en una villa cercana. Él iba a visitarla permanentemente a la viña. En el camino él se enamoró de ella realmente y le pidió que se casaran. La chica le dijo que no había pensado en casarse. Y él comenzó a decirle que estaba enamorado de ella. Ella comenzó a hacerle exigencias y él trataba de satisfacer las exigencias de esta joven para conquistarla. Como pasa en los noviazgos. ¿Cuántas mujeres le han dicho a su marido que no? Pero luego el marido, el novio, pues dice que sí. Y ella se hace la resistente y él sigue insistiendo hasta que... Yo sé que estoy hablándole aquí a Carlos Abril. ¿Y a cuántos más? Yo no sé. ¿Cuántos han sentido que el noviazgo y después tienen que insistirle tanta a ella y ella se hace la retrechera? ¿Cuánto les ha pasado así? Levante la mano. Hermano niño, levante la mano. Acuérdese que mi hermana... Así que es una historia que la naturaleza humana como que es igual en todas partes del mundo. Entonces, un día él le dijo, no me quiero casar contigo porque el día que yo me case, me casaré con un hombre para la cual yo sea única. No quiero compartirlo con nadie. Y usted ama a otra mujer. Y por eso no me quiero casar contigo. Él, extrañado que le dijera eso, dijo, ¿cuál otra mujer? La única novia que tengo, que he tenido, eres tú, y estoy dispuesto a vivir contigo para siempre. No, usted tiene otra mujer que amas. Pero dime quién es. Dijo, esa mujer es tu madre. Tú la amas a ella.
Y yo no quiero compartir el amor tuyo con otra mujer. ¿A cuántas mujeres les gustaría compartir el amor de su esposo con otra mujer? A nadie. Y yo creo que de repente, por eso hay muchos problemas con las suegras. Que a algunos no les gusta la suegra porque no quieren que... Hay mujeres que le dicen a su marido, pero usted se casó. ¿Por qué está pensando en su mamá todo el tiempo? Recuerde que ya somos uno solo. Y yo sé que estoy hablando a muchos aquí en este lugar. Y le dijo, mire, quiero que me des una prueba de amor, de que soy la única en tu vida y seré la única para siempre. Adivinen qué le pidió. Le pidió que le trajera el corazón de su madre como prueba de que era la única mujer en su vida. Se fue desesperado sin saber qué hacer, enamorado, en un momento de perder su razón tal vez. Mató a su mamá, le abrió el pecho y sacó el corazón. Y lo llevó para mostrárselo a su amada, para mostrarle que era la única mujer en su vida. Del camino, por el camino que iba caminando, a una trocha, se tropezó, porque iba rápido, se tropezó contra una piedra, ya oscurecía. Y el corazón salió rodando y se metió entre las ramas que habían allí. Y él se levantó raspado del golpe que se pegó. Y buscó el corazón, lo encontró. Dijo, qué bueno que lo encontré para llevárselo a mi amada, para mostrarle que ella es mi única en la vida. Y cuando levantó el corazón, una voz salió del corazón que le decía, ¿te lastimaste, hijo mío? ¿Te lastimaste, hijo mío? Y habla, esa pequeña ilustración, habla del amor de una madre. El amor de una madre es incomparable. Es extravagante. Para una madre, no importa lo que el hijo haga, lo que el hijo está haciendo, el hijo o la hija, para ella especialmente lo defiende. Aunque sabe que no es cierto, o que es cierto lo que otros dicen en contra de su hijo, pero ella lo defiende porque es su hijo. Por eso el Día de las Madres es un día muy especial. Y recordamos, ¿cuántos de ustedes recuerdan a su querida madre? Yo la recuerdo. Y doy gracias a Dios por ella. Está en el cielo con el Señor. Partió con el Señor hace muchos años. Yo recuerdo la canción que siempre he tratado de cantar, que no he podido. Los años de mi infancia me recuerdan con dolor que a veces despreciaba de mi madre el tierno amor. Mas ya que está en el cielo, anhelo su solicitud. Dile, oh Señor, que en gloria la veré. Infausta nueva un día me llegó diciendo, ven, que tu madre hoy parte al alto Edén. Lloré cuando en los brazos de la muerte la encontré y dije, oh madre, en gloria te veré. Gracias a Dios que hay un día en que nos encontraremos y viviremos para siempre. Así que esta historia que nos contó Rabbi Zacarías nunca se me olvida. Siempre la recuerdo. Alguna vez había predicado sobre eso acá, no sé cuántos años hace.
Quiero esta mañana hablar del amor extravagante de un esposo hacia su esposa, que refleja el amor de Dios por su iglesia. Es una analogía. Recuerdan que en el libro de Efesios 5:25 nos dice el apóstol San Pablo: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. No como Romeo amaba a Julieta. No puso ninguna comparación humana, puso la máxima comparación. Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué dice? Y se entregó a sí mismo por ella. Qué gran desafío que tenemos los hombres cuando nos casamos. ¿Sabe lo que Cristo hizo? Dio su vida por su amada, por su iglesia. Por eso murió en la cruz de Calvario. Amor extravagante. Por eso se rebajó hasta lo sumo, hasta considerarse un gusano. ¿Se acuerdan que miramos en el Salmo 22, verso 6? Gusano soy y no hombre. Se humilló hasta lo sumo. ¿Por qué se humilló hasta lo sumo? Por amor a su iglesia, por amor a su pueblo, por amor a ti, por amor a mí. Lo que sostuvieron a Jesús en la cruz no fueron los clavos, fue su amor. Y como dice el apóstol Juan en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa palabra de tal manera es indescriptible, es profunda. Se puede leer fácil, pero el contenido es demasiado. No cabe en la mente humana. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, que entregó a su Hijo unigénito para morir en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De ese amor hemos estado hablando, del amor extravagante. Por ese amor extravagante, Cristo tomó la copa de la ira de Dios para que tú y yo no la bebiéramos y pudiéramos disfrutar de la copa de la redención. Esta es una forma de iniciar mi mensaje en este día. El amor de Dios está ilustrado en la vida del profeta. En Hebreos capítulo 1, versículo 2, hablando de Oseas, dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras o de muchas formas, cuando dice que muchas veces y de muchas formas o de varias maneras habló a nuestros antepasados de otras épocas por medio de los profetas. No solo los profetas hablaron por lo que está escrito, ellos mismos fueron modelos. Si ustedes leen en el libro de Ezequiel, capítulo 4, el capítulo 5 de Ezequiel, va a encontrar algunas formas en que Dios le dijo al profeta Ezequiel que hablara a través de una dramatización que él hacía con su cuerpo, con su ser. Los profetas no hablaron solamente cuando escribieron, hablaron cuando actuaron, cuando Dios les hablaba. Y aquí Dios le dijo algo al profeta, algo interesante. Volvamos al capítulo 1, versos 2 y 3. La primera vez que el Señor habló por medio de Oseas, le dijo: ve y toma por esposa, ¿a quién? A una prostituta, y ten con ella hijos de prostitución. Es decir, está dando a entender que inclusive los 3 hijos que tuvo no eran de él, y él lo sabía. César Vidal escribió un libro sobre Oseas y es una novela muy bonita, muy hermosa, casi no se consigue ahora.
pero hace todo ese relato en forma de novela muy, muy hermoso que me encantó. Ten con ella hijas de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo y se han apartado del Señor. Y Oseas fue y tomó por esposa a Gomer, hija de Iblayín, tal la cual concibió y dio a luz un hijo. Y más adelante, como ya lo he mencionado, le dio a luz 3 hijos. Uno que se llamaba Juicio, Israel. Otro que se llamaba ¿cómo? Indigna de compasión. Y otra que se llamaba No, pueblo mío. Ustedes pueden imaginarse. Ustedes pueden imaginarse lo siguiente. Llega la hora del almuerzo. Oseas está con su esposa allí en la cama. Y llega la hora del almuerzo. ¡Juicio! Listo, venga para comer. Y entonces llama, indigna de compasión, venga la comida. Porque eso es lo que significa la palabra. A otra, no eres mi pueblo, no eres mía, ven a comer. ¿Cómo estaba ese hogar en el ambiente permanente? No es fácil un hogar de esa manera. Qué experiencia la del profeta Oseas. Qué difícil para él estar recordando que los 3 hijos que él tenía que criar no eran suyos, porque eran hijos de su esposa, que era una prostituta. Eran hijos de prostitución. Esto se refiere a lo que Dios ha sufrido por nosotros. Ustedes se acuerdan que hemos visto también Génesis capítulo 6 para ilustrarlo. El capítulo 6 nos dice, versos 5 y 6, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande. ¿Qué piensan ustedes de cuando Dios ve la tierra hoy en día al borde de la guerra? En Colombia, crímenes por todas partes, incertidumbre, inseguridad. No sabemos lo que va a pasar mañana. Ni tú ni yo estamos seguros que al salir de este lugar vamos a llegar a la casa tranquilos. Vamos con confianza en Dios, pero nunca se sabe qué va a pasar. Y cada día que pasa es peor. Estamos como en los días de Noé, porque estos son los días de Noé. ¿Se acuerda que Jesús dice en el Nuevo Testamento? Como en los días de Noé, así serán los días que vivirán ustedes. O como los días de Sodoma y Gomorra. Estamos viviendo en esos tiempos. No es nada extraño. Así que estamos repitiendo la historia. Vuelve y se repite en nuestro medio. Y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. Todos los pensamientos. Hoy en día, ese es el pan de cada día. Lea las noticias, o vea las noticias, o leas en la prensa, o charle con sus amigos y va escuchar de alguna o de otra manera cosas similares. Y dice el verso 6, se arrepintió Dios de haber hecho al ser humano en la tierra. ¿Y qué dice? Y le dolió en el corazón. Por eso el relato que tenemos aquí con Oseas lo refleja claramente. Cuánto dolor sentiría Oseas a las horas de las comidas, al ver a sus hijos en su casa, fruto de que eran ellos. Dije que esta es una analogía. Oseas
representa a Dios. Gomer representa al pueblo de Dios. Los hijos de Gomer representan las generaciones que vienen. No hay mucha esperanza para las generaciones. Y por eso muchos dicen hoy en día, ¿para qué casarse y para qué tener hijos? Más bien prefiero una mascota. Un gatico, un perrito. Otros prefieren otras cosas. Imaginémonos algo que, para entender un poco el dolor de Oseas. Un día, imagínense que allá en las calles de Jerusalén, en uno de los pueblitos cerquita de Nazaret, vivía el profeta Oseas. Un día venían los miembros, los judíos, para escuchar al profeta, porque era un hombre bueno. Oseas era un hombre santo, un hombre recto en sus actitudes, en todo lo que hacía. Venían los hermanos, dijéramos, venían rumbo hacia la sinagoga donde estaba enseñando el profeta Oseas. Y en la acera de enfrente había una fila de hombres frente a un prostíbulo. Uno de ellos de repente levantó la mirada y vio a los judíos que venían rumbo hacia a escuchar al profeta Oseas en la sinagoga. Y uno de ellos le dijo: hey, ustedes van a escuchar al profeta Oseas. Díganle al profeta que anoche pasé un tiempo muy agradable con su esposa. Y estoy haciendo fila otra vez porque quiero seguir disfrutando de ella. Díganselo. ¿Cuánto sufrimiento tendría en el corazón de esos hermanos, de esos judíos? Llegaron a la sinagoga, ya empezaba el momento de dar la palabra al profeta. Escucharon con atención, pero con dolor. ¿Cuánto dolor tendría el profeta? Que lo sabía sin que se lo dijeran, porque ya Dios se lo había dicho. Tenía toda la certeza. Pero él seguía predicando en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Cuando el profeta terminó, los hermanos se le acercaron. Otros judíos se le acercaron y le dijeron: profeta, maestro, tenemos una pregunta que hacerte. Y él dijo: sí, pregúnteme. Y le dijeron: ¿cómo es posible que un hombre santo como tú, un hombre de Dios, un hombre que ames a Dios, que ama a Dios con todo el corazón, todavía insista en vivir con una mujer prostituta? Explíquenoslo, no lo entendemos. Él los mira, agacha su rostro. Imagínenselo, yo me imagino el cuadro. Y les dice: yo les responderé cuando ustedes me respondan otra pregunta que yo les voy a hacer. Díganme ustedes, ¿cómo es posible que Dios los siga amando a ustedes si ustedes también le son infieles a Dios? Y aunque son infieles, Dios los ama. Cuando ustedes me respondan esa pregunta, yo les responderé la que ustedes me hacen. Un diálogo doloroso para cualquiera. Muy difícil de vivirlo. Está en la Biblia. Yo estoy haciendo una ilustración, que es lo que creo que pudo haber pasado, quizás momentos más difíciles todavía. Si ustedes pudieran conseguir el libro de César Vial, después le doy el título,
Y tal vez por Amazon lo podrían conseguir, no sé, porque no lo venden en las librerías ya hace mucho tiempo. Él lo hace de una manera muy, muy especial. Es muy difícil. Oseas 3, del 1 al 3, dice estas palabras. Me habló una vez más el Señor, porque parece que Oseas, en la novela de César Vidal lo menciona, se lo imagina. Se separó, ella se fue a vivir con sus amantes. Yo solamente hago un resumen aquí muy sencillo. Ustedes pueden leer el libro para que entiendan todo el desarrollo del drama. Me habló una vez más el Señor y me dijo, ve y ama a esa mujer adúltera, que es amante de otro. Ámala como ama el Señor a los israelitas. Cuando yo miro el amor, pienso en el amor de Dios por un pueblo que no es fiel, que no vive para agradar a Dios, que no vivimos para hacer la voluntad de Dios, que muchas veces tenemos una religión, pero no una relación de intimidad con Dios. Hermanos, que Dios nos ayude a pensar en eso. Que este mensaje no sea un mensaje más de entretención, sino de una profunda reflexión. Que al terminar esa enseñanza podamos decirle al Señor, Señor, basta ya. Seré fiel a ti hasta la muerte. No te volveré a ser infiel, Señor. Estaré siempre a tu lado. Ámala como ama el Señor a los israelitas, aunque se hayan vuelto a dioses ajenos y se deleiten con las tortas de pasas que les ofrecen. Compré entonces a esa mujer, porque ya era de otro. Ahora tuvo que comprarla, pagar un precio por ella. Por 15 monedas de plata y una carga y media de cebada. Y le dije, vas a vivir conmigo mucho tiempo, pero sin prostituirte. No tendrás relaciones sexuales con ningún otro hombre, ni yo te voy a tocar. Ustedes pueden seguir leyendo el resto del capítulo. Después de que ella se había ido, Dios le dice, vuelva donde ella y cómprala y ámala. Es incomprensible, ¿no es cierto? Realmente, ¿cómo lo hace el Señor? ¿Cómo nos ama el Señor? Oseas, volvamos al capítulo 2, del verso 1 al 8. Llamen a sus hermanos, pueblo mío, y a sus hermanas compadecidas. Mira la actitud de Dios. Compadecidas. A la no compadecida, ¿la llama ahora? Compadecida. A la que no era su pueblo, ahora lo llama pueblo mío. Échenle en cara a su madre que ni ella es mi esposa, ni yo su esposo. Que se quite del rostro el maquillaje de prostituta y de entre los pechos los adornos de ramera. De lo contrario, la desnudaré por completo, la dejaré como el día que nació. Le pondré como un desierto. La convertiré en tierra seca y la mataré de sed. No tendré compasión de sus hijos porque son hijos de prostitución. Su madre es una prostituta. La que los concibió es una sinvergüenza. Pues dijo, quiero ir tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mis bebidas. Ella no ha querido reconocer que soy yo quien le da el grano, el vino nuevo y el aceite. Yo le he multiplicado la plata y el oro. ¿Qué hizo con ellos? Falsos dioses. Dios vuelve
a que piense el pueblo a través del profeta cómo, a pesar de la paciencia de Dios, su pueblo no le ama con todo el corazón. Recuerdan que Jesús dio un gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que lo amemos con todo nuestro ser. Todo lo que tenemos no es nuestro, es de Él. Mía es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. Si tuviera sed, no te lo diría a ti. Espera que nosotros respondamos por su amor y por su gracia. Pero aquí hay un paso muy lindo, muy hermoso. Ese Dios de paciencia y de amor, lo que Él hace por su pueblo, ilustrado con la vida del profeta Isaías. Por eso ahora voy a seducirla, dice el Señor. Es la lucha tremenda. Ella es una prostituta, pero él decide ¿qué? Seducirla, atraerla. Mire lo que dice: me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Y luego sigue diciendo: allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Y allí me corresponderá como en los días de su juventud, como en el día en que salió de Egipto. Y sigue diciendo: en aquel día afirma el Señor, ya no me llamarás mi Señor, sino que me dirás esposo mío. Te quitaré de los labios el nombre de tus falsos dioses y nunca más volverás a invocarlos. Aquel día haré en tu favor un pacto como con los animales del campo, con las aves de los cielos y con los reptiles de la tierra. Eliminaré del país arcos, espadas y guerra para que todos duerman seguros. Yo te haré mi esposa para siempre y te daré como dote el derecho y la justicia, el amor y la compasión. Te daré como dote mi fidelidad. Entonces conocerás al Señor. En aquel día yo responderé, afirma el Señor. Yo le responderé al cielo y el cielo responderá a la tierra. La tierra le responderá al cereal, el vino nuevo y al aceite, y estos responderán a Jezreel, al juicio. Yo la sembraré para mí en la tierra. Me compadeceré de la indigna de compasión. A pueblo ajeno lo llamaré pueblo mío, y él me dirá mi Dios. ¿Cómo responde Dios a pesar de? Dígale a su hermano: aunque yo no he sido fiel, Dios me ama. Y está esperando que yo reflexione. Su amor permanece para mí. Su amor permanece para nosotros. Uno no puede leer el libro de Oseas y seguir tranquilo, seguir igual. No lo leas como una especie de literatura, sino como un mensaje de Dios para ti, para mí, para el pueblo de Dios. Pero sigue diciendo en Oseas 14 al final: vuélvete, Israel, al Señor tu Dios. Tu perversidad te ha hecho caer. Piensa bien lo que le dirás y vuélvete al Señor con este ruego: perdónanos nuestra perversidad y recíbenos con benevolencia, pues queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios. Aleluya. Que lo que nosotros hablemos todo sea un perfume para Dios. Nuestra alabanza sea siempre un perfume para nuestro Dios.
Y que exhalemos ese perfume en el hogar, que exhalemos ese perfume en el trabajo, en nuestras relaciones, doquiera que nos encontremos. Asiria no podrá salvarnos. Nos montaremos a caballos de guerra. Nunca más llamaremos dioses nuestros, cosas hechas por nuestras manos, pues en ti el huérfano haya compasión. Yo corregiré tu rebeldía. Mire lo que dice aquí. Y los amaré ¿de qué? De pura gracia. Aleluya. Dile a tu hermano, Dios me ama de pura gracia. Yo no lo merezco. Gracia es favor inmerecido. Yo no merezco el amor de Dios. Pero aunque no lo merezco como Gomer, no lo merecía. No lo merecía en ningún momento. Dios dice, ustedes tampoco lo merecen, pero yo los amaré de pura gracia. Aleluya. Levanta tu mano y dile, gracias Señor. Gracias, gracias. Gracias Señor. Por pura gracia nos ama, porque mi ira contra ellos se ha calmado. Termina el libro con un mensaje de reconciliación, con un mensaje de paz. Cómo es de exuberante el amor de Dios para con su pueblo. El amor de Dios para con sus hijos. Termino esta mañana dejándoles como tarea que lean el libro de Oseas, para que profundicen en el tema. Permítame terminar con esas palabras. Si un hombre le expresa su amor a una mujer, digamos un joven, le expresa su amor a una joven y ella lo rechaza, al joven le duele. Le duele. Si Dios te dice a ti te amo y tú lo rechazas, a Dios también le duele, pero por una razón diferente. A ti te duele porque tú pierdes. A Dios le duele no porque Él pierde, sino porque nosotros perdemos. ¿Soy claro? A Dios le duele también, no porque Él pierde. Si tú no lo amas, si yo no lo amo, Él no pierde, Él sigue siendo Dios. ¿Quién pierde? Yo pierdo. Ay, hermanos míos, que respondamos al amor de Dios ese día. Que esta breve reflexión, tratando de resumir todo un libro, 14 capítulos, toda una historia, en breves palabras, que el Señor nos ayude. El amor de Dios es extravagante y ese amor se debe expresar, como lo he dicho, en el hogar, en el trabajo, pero sobre todo en la familia de Dios. ¿Dónde debe expresarse ese amor? Muy especialmente en nosotros. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Quisiera decir tantas cosas más. Voy a terminar con unos 2 textos de la palabra del Señor. Recuerdo que el Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, dijo estas palabras cuando estaba participando con el pan y el vino a sus discípulos antes de ir a la cruz. Les digo, dijo Jesús, que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día
que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Nosotros lo hacemos en conmemoración, pero un día se prepara las bodas del Cordero. Amén, aleluya. Se preparan las bodas del Cordero. Miren lo que dice en Apocalipsis: y del trono salió una voz que decía: alaben ustedes a nuestro Dios todos sus siervos grandes y pequeños, que con reverente temor le sirven. Después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbe de potentes truenos que exclamaban: ¡aleluya! Ya ha comenzado a reinar el Señor nuestro Dios Todopoderoso. En ese momento, ustedes pueden seguir leyendo el capítulo 19 de Apocalipsis. Se celebra la boda del Cordero. ¿Sabes, hermanos? Hay una mesa lista delante del Señor. Una mesa inmensa. Y hay un lugar para ti. Hay un lugar para ti. Dígale a su hermano: hay un lugar para mí. Por pura gracia, diga, por pura gracia. No lo merezco, por pura gracia. Pero Dios tiene un lugar para mí en las bodas del Cordero. Y hay un asiento reservado para mí. Un día me sentaré en la mesa del Señor y recordaré lo que Jesús hizo por mí. Él prometió que no lo volvería a beber hasta que el reino no estuviera completo. Y eso es lo que el Señor hará con nosotros. Estemos de pie, hermanos. Tómese de la mano de su hermano. Tómese de la mano de su hermano. Y oremos juntos. Ora por él. Ora por ella. Ora por su hermano. Yo quiero orar aquí por mis hermanos. Traten de acercarse unos a otros. Amén. Oren, hermanos. Oren los unos por los otros. Señor, te doy gracias por mis hermanos, Señor. A pesar de nuestra infidelidad, Señor. A pesar de ser como Israel, que no te ama, Señor. A pesar de todos tus cuidados y tu amor, pasan los años. Israel no te devuelve el corazón, Señor. Habrá un día que le devolverá el corazón a ti, Señor. Habrá un día en que se convertirán a ti, Señor. Cuando tú regreses a la tierra otra vez, entonces te exaltarán, Señor mío. Señor, a veces seguimos sus pasos, Señor. Permite, Señor, que seamos fieles, Señor mío. A ti sea la gloria, Señor. Bendigo a mis hermanos y toda esta congregación, Señor. Todo este remanente, nos amemos los unos a los otros, Señor. Y vivamos, Señor, en paz. Y a partir de ese momento decidamos vivir para hacer lo que a ti te agrada, mi Señor. Vivir para tu amor en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Amén. 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 El Tabernáculo de la Fe presentó un mensaje de esperanza.